Ya estamos en comunicación con Susana Toporossi, con la doctora Susana Toporossi, para hablar de su libro En carne viva, Abuso sexual infanto-juvenil. Buenos días, Susana. Buenos días, Mario. Buenos días a todos. Bien. Yo ayer hacía referencia al prólogo de Juan Carlos Volnovich, donde dice: supo enfrentar el horror de una de las prácticas más aberrantes de la condición humana para finalmente construir este edificio conceptual en carne viva que de aquí en más ha de convertirse en referencia obligada para quienes aborden el tema. Y realmente, viniendo de Juan Carlos, un prólogo tan elogioso, me imagino la importancia de este libro. Y más aún porque el miércoles pasado, cuando dejábamos los estudios con Alejandro Weiner, yo le reclamaba a Alejandro que no me habían acercado el libro. Pero después, charlando con él, me di cuenta que era preferible que te hiciera él la entrevista. Porque, entre otras cosas, me dice: lo leí 2 veces, lo corregimos con Enrique, así que lo tengo muy trabajado este libro. Entonces yo te voy a dejar con Alejandro Weiner, y como les anticipé a los oyentes, hoy tenemos un programa copado por el Consejo de Redacción de la revista Topía. Buen día a todos, buen día Susana, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro. Bien, bueno, yo voy a hacer algunas preguntas que me imagino que para los oyentes, para dar algunas brújulas del libro. Hay una frase que vos ponés, digo como para empezar, que a mí me llamó mucho la atención, porque vos homologás que en el trabajo de muchos años de experiencia que tenés con la forma de diagnosticar, ponés al mismo nivel el hallazgo diagnóstico, al mismo nivel que el hallazgo físico después de un episodio de violación. Esto es, en el libro encontramos instrumentos como para llegar a un diagnóstico de abuso sexual infanto-juvenil, que es el tema del libro, al mismo nivel de un hallazgo físico después de un episodio de violación. Digo, ¿podés contarnos un poco esto? ¿Cómo llegaste? Digo porque es bastante fuerte como afirmación. Claro, bueno, en principio decirles que la idea del hallazgo físico durante muchos años era casi excluyente, como que si no había una marca física que diera cuenta de que de la presencia de algo de sexualidad adulta en el cuerpo del niño, no servía como para que fuera demostrado el abuso, ¿no? Entonces, bueno, en realidad lo que yo traté de desarrollar y mostrar en el libro es que cuando un niño vive una situación que le resulta traumática, esto no es solo para el abuso, es también para otras situaciones, pero en el abuso esto se ve muy claro. Traumático quiere decir totalmente excesivo, que él no puede, no tiene herramientas para poder metabolizarlo, porque sería como si fuera que le estalla una bomba en la cabeza del chico. Con esto que le hacen en el cuerpo, le estalla una bomba en la cabeza. Porque cada cosa que va pasando, se supone que tiene que haber en la posibilidad de que en esa cabecita pueda ir habiendo herramientas para ir incorporándolo, entendiéndolo, comprendiéndolo. El abuso es algo que no se puede comprender, que lo excede totalmente, entre otras cosas porque, bueno, es la sexualidad de un adulto que el chico no puede conocer porque todavía no pasó por la edad en que
pudiera comprender qué es la sexualidad adulta. Entonces, esa bomba que le estalla en la cabeza tiene efectos. ¿Qué efectos tiene? Que el chico no va a poder, como con otros contenidos psíquicos, no va a poder después jugar, dibujar, contar con un relato eso vivido, sino que generalmente lo que le pasa es que es como si se le interrumpe esa posibilidad de jugar, de dibujar, y lo que aparece son como pedacitos de eso que estalló, de esa bomba que estalló, que quedaron como intactos, pedacitos de algo que vivió en ese momento del abuso, que quedaron como intactos y que aparecen en medio, después, por ejemplo, después de un tiempo, cuando él está jugando a otra, digamos, en relación a otras cosas, porque no es que el chico no puede seguir jugando en ningún sentido. Puede jugar, pero en relación a lo que le pasó, no hay posibilidades de juego, de transformación, de hablar de eso, de contarlo, sino que habitualmente es como si esa bomba que estalló tiene como los pedacitos, podríamos decir, de metal de la bomba, que están incluidos ahora en esta nueva escena donde él está jugando otra cosa o está dibujando, y de repente se interrumpe el juego y aparece algo que no es juego. Y que eso lo podemos reconocer los terapeutas de niños, porque no todo hacer de un niño es un jugar. Entonces, para darles un ejemplo, un chico está jugando en una casita, en un consultorio, con los muñecos, de repente toma una muñeca y comienza a succionar los genitales de la muñeca. Y ese momento es un momento donde el juego se interrumpió y aparece un pedazo, como si fuera la esquirla de la bomba, un pedazo intacto de algo que él vivió y que le resultó traumático. La posibilidad de que el terapeuta dentro del consultorio pueda reconocer esos elementos da la posibilidad de mostrar cómo esa sexualidad adulta actuó disruptivamente en su cabeza, y es como mostrar un pedazo de la escena traumática que permita, por ejemplo, inclusive en un informe a un juez, que permita dar elementos de alta, cercanía a la certeza de que ahí hubo un traumatismo. Susana, yo te quiero hacer una pregunta, porque, digamos, si bien se trata de adolescentes, es un tema que está hoy en día muy en el candelero. El tema de los abusos de los jóvenes futbolistas, sí, del Club Independiente, porque justamente hoy en el diario Clarín sale un reportaje a Marta Dávila, que es una psicoanalista que armó la pensión de Independiente, y cuando el periodista le pregunta cómo se reconoce un chico abusado, insisto, se trata de adolescentes, sí, pero a diferencia de esto que vos estás diciendo, ella dice, uno lo reconoce enseguida. Lloran, tienen otra expresión, se ruborizan cuando se les pregunta qué pasó. El chico abusado tiene que ser contenido y tratado de una manera especial, digamos. En eso parecería haber coincidencia, pero, digamos, este tema de que en estos casos esta psicoanalista afirma, no, enseguida se reconoce. Mira, yo te voy a decir de mi experiencia clínica de muchos años, yo pienso que posiblemente ella lo que quiere mostrar o lo que quiere enfatizar es que hay formas de reconocerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema es
que en general son muy pocos los adolescentes, por ejemplo, que vienen a consultar porque fueron abusados. Esa es la realidad que tenemos en el hospital. O sea, es muy baja la proporción de adolescentes que vienen y dicen, vengo a la consulta porque viví un abuso. La mayoría de los casos son hallazgos que tiene que hacer el profesional, sea el médico clínico que lo atiende, el pediatra de adolescentes, o sea el psicólogo. ¿Por qué? Porque a veces eso está tapado, digamos, porque el chico no se anima a contarlo, porque él mismo no lo quiere recordar, y muchas veces está inclusive encapsulado dentro de su propio aparato psíquico, como que fue apartado totalmente, no voluntariamente, pero como un mecanismo psíquico para poder seguir viviendo con eso tan terrible que le pasó. Entonces, la llegada a entender o a reconocer o a descubrir que un adolescente fue abusado, muchas veces no es por el relato, sino es por la ausencia de relato, por que de golpe aparece una irrupción en llanto, porque va al consultorio del pediatra y no se quiere desvestir, porque no se deja revisar los genitales, porque cuando el pediatra le pregunta, digamos como lo hace habitualmente, sobre relaciones sexuales, si se cuida, etcétera, etcétera, responde que no quiere tener nunca relaciones sexuales, por ejemplo. Entonces, el poder detectar las situaciones de abuso en la adolescencia implica poder conocer toda esta trama, digamos que toda esta trama subterránea que no aparece claramente en la consulta. Vos sabés que nosotros acá tratamos un caso, sí. Hicimos un seguimiento de un caso vinculado a una colega, sí. Una docente con la que damos clases en un bachillerato popular, sí. Y ella descubre el abuso por parte del padre de su hija de 4 años, 3 años, porque en un momento le dice la niña, haceme como me hace papá. Claro, ¿no? Claro. En este caso la que detecta la situación es la madre. Exactamente, sí. Porque también hay madres que niegan estas cosas. Claro, está bien la pregunta, Mario, porque en realidad ahí lo importante fue que hubo un adulto que logró darle un sentido a eso que dijo la nena, que le hizo prender, digamos, una alarma, ¿no es cierto? Que eso es lo que también tenemos los profesionales que trabajamos en este campo, que es como que tenemos un montón de elementos para entender dónde tenemos que encender alarmas. Con respecto a las madres, yo te puedo decir varias cosas. Nos hemos encontrado con madres que son cómplices, pero también hay muchas madres que no detectan estas situaciones, o porque están a veces muy desconectadas, deprimidas, o en muchos casos también hemos visto madres que ellas fueron abusadas en la infancia y que para no recordar su propio abuso, ellas también han, digamos, implementado ciertos mecanismos de defensa que son extremos, como estos que yo te decía, de encapsular la vivencia traumática y tenerla como apartada en, digamos, y no pueden recordar nada que tenga que ver con eso, y además no pueden como reconocer o ver alguna situación actual que pudiera tener que ver con eso que ellas mismas encapsularon, para no reactivar digamos, no sacar a la vista ese recuerdo. Entonces, es muy complejo el tema, porque hay muchos casos
digamos, en nuestra generación actual, el abuso se habla, se llega a contar, se llega a decir, pero en la generación de los padres, digamos, de los adolescentes actuales, de los padres o de los abuelos, no se hablaba esto, se mantenía tapado durante toda la vida. Y esto, ¿por qué? Porque había una sociedad donde que no le iba a creer jamás a un chico, ni a una mujer, ni a una chica, ¿no? Y que entonces los relatos se guardaban porque a las personas les daba vergüenza contar porque encima eran culpabilizadas. Entonces, hoy tenemos también muchas veces madres que les ha sucedido esto y que entonces no pueden detectar porque no pueden inclusive cuidar a sus hijas y se les repite una situación de abuso justamente porque ellas digamos vivieron algo así que fue como muy guardado, encerrado bajo muchos candados dentro de su propio aparato psíquico. Claro. Susana, yo tengo una pregunta, digo, pensando en los oyentes. Todo esto tiene implicaciones de relación con la justicia, porque no es solamente la detección del abuso, sino una operación, digo, dentro de nuestra sociedad que tiene que ver con todo el aparato de la justicia. Claro. ¿Cuál es ahí la relación, digamos, que vos lo desarrollas en el libro, inclusive vos diste testimonio en varios juicios y todo, pero cuál es la relación con la justicia, digamos, aquí, una vez que se descubre y se puede fehacientemente demostrar que hubo un abuso? Sí, bueno, yo te podría decir, por un lado, que en nuestra justicia tenemos un sesgo todavía fuertemente patriarcal que hace que muchas veces no se le dé valor, por más que estén los elementos en un informe, no se le dé el suficiente peso a, por ejemplo, lo que pueden informar los profesionales que están tratando a los chicos. Y muchas veces puede suceder o que los niños no sean muy escuchados, que no se le dé tanto valor a su palabra, o también en muchos casos que si el niño no relató en la cámara Gesell con palabras el abuso vivido por parte, por ejemplo, de su papá y los hechos traumatizantes, digamos, muchas veces se considera que no sirve como prueba. Y lo que yo les estaba contando antes tiene que ver con que muchas veces un niño no puede ser el testigo que pueda relatar con la distancia suficiente que necesita un relato, digamos. O sea, se les pide que lo relaten como un adulto relata cualquier cosa ante la justicia. Claro, o sea, claro. Vos decías, y aclara, cámara Gesell, ¿qué es? Digo, para los oyentes. Sí, la cámara Gesell es un dispositivo que se usa para tomar la declaración de un niño, que es un adelanto que la Argentina tenga esto, porque en otros países directamente se lleva a los niños a declarar en los juicios, y acá lo que se hace en la Argentina es se toma una declaración en condiciones particulares, cuidadas, pero sobre eso todavía hay mucho que avanzar, porque la idea, digamos, que pesa es que la declaración de un niño tiene que parecerse, digamos, lo que un niño relate tiene que parecerse al relato de un adulto. Todavía no está la posibilidad de pensar que un niño tiene otros medios para relatar y que muchas veces no puede contar con palabras. Entonces, bueno, esto es a veces un obstáculo para que se demuestre el abuso cuando realmente sucedió y es absuelto, digamos, el abusador en el terreno penal. Que esto fue lo que pasó con el papá de la hija de Natalia, en una primera instancia, porque luego
se hizo una movilización, sí. Se fue al juzgado, sí. Se hizo una movilización, una radio abierta, en las condiciones particulares que estamos viviendo en nuestra Argentina, y entonces allí el juez revirtió la medida y reabrió la causa, ¿no? Pero fue producto de una presión, claro, que lo expuso de alguna manera al juez. O sea, a los chicos se los trata como si fueran adultos que tienen que relatar como que les robaron algo, o como un adulto relata que te robaron en el colectivo o que entraron a tu casa y te robaron. Exactamente. No contemplando que el chico tiene un psiquismo, una subjetividad de información, y que eso es lo que vos decías antes, una bomba que le estalló. Claro, y que imagínate que cómo alguien va a poder contar, un niño, en primera persona, con la distancia necesaria que se requiere, digamos, para un relato, objetivando los hechos, contar cómo la persona, que generalmente es el padre, que la tenía que cuidar y proteger, y a quien además le tiene un miedo bárbaro, etcétera, etcétera, porque muchas veces hubo amenazas, cómo va a poder contar los hechos vividos. Muchas veces es muy difícil que eso suceda. A veces sucede, pero muchas veces no, y por eso tenemos también que muchos abusadores quedan absueltos en el digamos, juicio penal, porque no están, digamos, las pruebas, de acuerdo a lo que considera nuestra justicia. Vuelvo a decir, nada es homogéneo, porque no es que toda la justicia es de una manera, hay jueces y juezas que trabajan de una manera muy interesante, digamos, entendiendo... Bueno, uno de los jueces es uno de los presentadores de tu libro. Exactamente, que es Carlos Rojansky. Por eso, digo. Sí, totalmente, por eso lo invité, porque justamente él tiene una modalidad de entender la subjetividad de un niño, de un adolescente y de la madre también, que permite pensar un montón de cosas que muchas veces no se piensan, o no se... Es como que esa justicia que yo llamaría patriarcal, que vuelvo a decir, no es solo la justicia, también hay psicólogos patriarcales, hay docentes patriarcales, bueno, pero esa justicia patriarcal es como si esperara que el niño suba, entre comillas, al terreno del adulto. Está esperando desde arriba, digamos, desde ahí arriba, que el niño se eleve y le hable en los términos que el juez va a poder entender, y no al revés, que, bueno, los adultos traten de, digamos, de alguna manera acomodarse a lo que un niño pequeño puede para entender su subjetividad y en el lenguaje que puede expresarse un chico. Bueno, Susana, Carlos Rojansky, ¿quién más te acompaña en el sábado? Va a estar Jorge Volnovich, y va a estar también Adriana Franco. Bien, esto será a las 16:30 en The Cavern Club, ahí en Avenida Corrientes 1660, al fondo, a la derecha, subiendo unas escaleritas. Ahí aquellos que se interesen en el tema y quieran profundizar, pueden asistir a la presentación, es gratuita, con entrada libre y gratuita. Como les decía, el próximo sábado a las 16:30 en Corrientes 1660 en el Encaver Club. Y si no, que está muy bien distribuido, Susana, porque en realidad la que descubrió tu libro fue mi señora. Porque está muy bien distribuido, con una muy buena exhibición en los kioscos. Qué bueno. En Carne Viva, Abuso Sexual Infanto-Juvenil, escrito por Susana Toporossi. Y bueno, mucho éxito en la presentación, Susana. Muchas gracias, Mario, por la entrevista, y bueno, te vamos a hacer llegar un libro. Ya lo tengo, No, Alejandro, en ese sentido, toma nota rápidamente. Buenísimo, bueno. Chao, Susana, un beso. No, por favor. Un beso, también. Susana. Chao, querida. Hasta luego.